Un saludo, hermanas y hermanos. Llegamos al domingo número 19 del tiempo ordinario. El texto del Evangelio de este domingo está tomado del capítulo 14 de San Mateo. Es la famosa escena cuando Jesús se les aparece a sus discípulos caminando sobre las aguas, cuando también el mismo Pedro le dice que quiere caminar con él. Si es en verdad él, haz, Señor, que yo, le dice Pedro, camine junto contigo. Y Jesús le permite este milagro. Pedro camina sobre las aguas, pero luego nosotros sabemos la historia. Pedro tiene un momento de duda y comienza a hundirse. Y es ahí cuando Pedro comienza a exclamar al Señor Jesús, sálvame. Jesús le va a reprochar, sin duda alguna, su poca fe. Pero toda esta escena nos indica, con la pedagogía que siempre a Jesús le caracteriza, cómo hemos de aprender a creer, a confiarnos en el Señor y también, ¿por qué no decirlo?, a saber esperar siempre de Él lo mejor de lo mejor. Pero para ello es necesario también tener una actitud orante como la que nos enseña Jesús, no con palabras, no con discursos, sino a través de su mismo ejemplo. El texto de San Mateo comienza diciéndonos: en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Uno de los primeros detalles que nos transmite San Mateo en este capítulo 14 lo encontramos en el versículo 23, cuando dice en Mateo 14, 23 que Jesús, llegada la noche, se quedó solo, orando. Esta soledad no es una soledad de aislamiento, sino que es una soledad para encontrarse con el Padre y a través de Él luego encontrarse también con los demás, con sus discípulos, con las personas que le van a buscar, probablemente el siguiente día, etc. Jesús ora en la noche. En otra ocasión, por ejemplo en Marcos capítulo 1, versículo 35, la palabra de Dios nos dirá que Jesús se levantaba muy temprano, cuando todavía no había salido el sol, y se iba al templo a orar. O a veces también oraba en el descampado. En el texto de San Lucas, por ejemplo, capítulo 5, versículo 16, también nos habla de esta soledad orante de Jesús, cuando nos dice que Jesús se retiraba muchas veces a solas para orar. La oración es un pilar en la vida de Jesucristo. Esa oración vista no solo desde la mentalidad utilitarista en la que a veces nosotros los seres humanos la vemos. A veces, como humanos que somos, tenemos un concepto muy utilitarista de la oración. Pensamos que la oración siempre tiene que servirnos para algo muy concreto y pues muy inmediato. Y ahí también pues perdemos mucho, porque la oración no es tanto como una especie de cajero automático en donde yo voy a hacer una determinada acción, como introducir una tarjeta, por ejemplo, y luego saco algo bien concreto como es el dinero. A veces hemos reducido nuestras oraciones como a cajeros automáticos. Es decir, porque yo hago esto, hago una serie de oraciones, hago una serie de recitaciones y pues procuro orarlas, ya sea de modo vocal, contemplativamente o a través de la meditación o reflexión personal, y yo a través de eso tengo que sacar algo, es decir, un beneficio muy particular para mi vida, para la situación que estoy afrontando, sino de qué me sirve orar, podremos decir. Lo que pasa es que los beneficios más profundos de la oración no se logran muchas veces, o la gran mayoría de veces, de modo inmediato. La oración es como ese ejercicio que practica un deportista, que los frutos de su esfuerzo, de su dieta, de su dedicación, no los logra notar de modo inmediato, sino que los logra notar a los meses, a los años y quizá en ocasiones en temporadas más grandes. ¿Por qué? Porque los beneficios o los logros más nobles y más grandes nunca se obtienen de modo inmediato. En el ámbito del espíritu esto es así. En la dimensión espiritual el ser humano no puede alcanzar aquello que intenta o pretende alcanzar, como es la paz, el sentido más profundo de su vida, la fortaleza interior más honda que procede del Espíritu Santo,
solamente la podemos alcanzar en la medida hemos perseverado en la oración. Esta idea de algún modo está presente cuando Jesús les dice a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en la tentación. Les está pidiendo constancia. O como el ejemplo de aquella otra parábola en donde Jesús menciona el ejemplo de una anciana que llegó a pedir por su hijo ante un rey malvado y que por su insistencia aquel rey llegó a otorgarle la libertad a su hijo. En estos pasajes, pues, Jesús lo que quiere indicarnos es ante todo que la oración no obtiene muchas veces resultados inmediatistas. Lo que pasa es que estamos en la cultura de lo inmediato y de lo utilitario. Todo lo queremos rápido y todo lo buscamos también con una utilidad práctica de modo inmediato también. Y esto nos afecta para poder entender cuál es la verdadera finalidad u objetivo de la oración. Jesús lo pone de manifiesto y es el hecho de la relación íntima que tiene Él con el Padre. Hoy este es el primer gesto que nos transmite San Mateo en el capítulo 14 que hemos escuchado, en este domingo número 19 del tiempo ordinario. Otro detalle que nos transmite el evangelista San Mateo en el capítulo 14 es la actitud de gran pavor que tienen los discípulos cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas. Veamos este detalle. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». En esta escena contemplamos algo bastante curioso, podríamos decirlo, de esa manera. Y es el hecho de que los discípulos en un primer momento se espantan. En un primer momento sienten miedo. De hecho, el texto del Evangelio dice, daban gritos de terror. ¿Por qué? Porque Jesús viene caminando hacia ellos. Y porque tienen una falsa concepción de Dios. En este sentido, ellos piensan que es un fantasma. Les da un gran pavor, les da un gran terror. Esto es lo que le pasa muchas veces al ser humano de hoy. Encontrarse con Dios le da pavor, le da miedo. Inventamos una serie de excusas. No tengo tiempo, ¿eso para qué me va a servir? ¿Para qué yo me voy a formar en la fe? ¿Para qué yo voy a rezar? ¿Para qué voy a orar? ¿Eso de qué me va a servir? Etcétera. Excusas. Pero en el fondo es porque el ser humano le da pavor encontrarse realmente con Dios. Y esto ocurre porque tenemos falsos conceptos de Dios. Nos imaginamos de modo erróneo aquello que no es Dios. Y pensamos que cuando Dios quiere actuar en nosotros, lo que quiere hacernos es algún daño. Los discípulos llegaron a pensar que quien venía hacia ellos no era Dios. Piensan en cualquier otra cosa. Miren qué interesante. Creen que es un fantasma, pero no consideran que es Dios. ¿Por qué ese portento de que alguien camina sobre las aguas tiene que ser un fantasma? Tiene que ser un espíritu maligno que tiene que dañarnos. ¿Por qué no tiene que ser Dios? Porque al ser humano le cuesta creer en el Dios verdadero. Porque al ser humano le es más fácil creer incluso en cualquier otra cosa menos en Dios. Por eso los apóstoles en primer lugar piensan no en que Dios viene a ellos, no en que Jesús puede venir a ellos caminando sobre las aguas. De hecho, ya lo conocían a Jesús en parte, vamos a decirlo así. Tal vez no totalmente, pero sí en parte. Ya habían visto los grandes milagros que habían hecho. Pero lo primero que se les ocurre cuando ven una persona caminando sobre las aguas, no es que es Jesús, no es que es Dios con su gran poder, con su gran fuerza espiritual que puede llegar a ser semejante portento. Lo primero que se les ocurre a los apóstoles, por su falta de madurez en la fe, es que es un fantasma, dice el texto. Y por eso daban gritos de terror. Miren qué curioso esto. Pero esto es lo que nos pasa también a nosotros en algunas ocasiones. Tenemos miedo a Dios. Y podemos creer en cualquier cosa, pero a veces menos en el poder de Dios. La invitación, pues, del Evangelio de hoy también es una invitación a creer en ese poder maravilloso de Dios. Poder que no significa que Dios va a realizar siempre lo que nosotros nos gustaría que realizara o que queremos que realice, pero sí va a realizar lo que realmente es beneficioso de cara a nuestra salvación eterna, tanto para nosotros como para los demás,
para nuestros seres queridos, para los que más amamos. Por eso es importante pedirle al Señor el don de la fe, porque la fe es la que realmente nos hace fuertes y sabios desde nuestra interioridad, para no dar gritos en la vida, para no estar, vamos a decirlo así, con el temor constante de lo que nos va a ocurrir o de lo que le va a ocurrir a ese ser querido que tenemos. Necesitamos pedirle al Señor el don de una fe capaz de abandonarse en Él. El Evangelio termina con esa escena preciosa de Pedro reconociendo el poder de Dios, reconociendo el poder de Jesucristo y diciéndole esa que puede ser una oración para cada uno de nosotros: sálvame, Señor. Cuando Pedro se ve que no puede caminar, cuando Pedro se ve que se va hundiendo en las aguas y que la profundidad negativa le va haciendo mella en su vida, le dice al Señor: sálvame, Señor. Esto es lo que también nosotros hemos de pedirle a nuestro Señor. Que Dios nos salve a todos, que Dios nos ayude a todos.